Y ya a partir de ahí sí que hubo un momento en el que ya tuve que contratar a un par de personas porque ya era imposible. De hecho hubo un momento en el que yo estaba gestionando más de 20 viviendas yo solo, es decir, Habías administrativo. captado 20 viviendas y Estaba enseñabas 20 viviendas. enseñando 20 viviendas cuando ahora mismo un agente medio está llevando entre 5, 6, con mucho 7 viviendas, no suelen llevar más, sí. Y en ese momento estaba llevando 20 viviendas con las visitas, la captación, por supuesto, haciendo captación de nuevas viviendas, cerrando contratos, y luego ya cuando había que ver la parte documental, pues ya teníamos el administrativo que me ayudaba con eso. Y a partir de ahí vimos que eso era inviable, contratamos un par de personas y ahí ya sí que tuvimos que contratar una oficina, que la primera oficina pues no tiene nada que ver con lo que tengo hoy, ¿no? La primera oficina era una oficina dentro de unos trasteros, que pasabas los trasteros, al final había un despacho. Peludo, a un terco. Sin ventana, por supuesto. De hecho puse un cuadro de una ventana yo ahí para aparecer y tal. Y estuve ahí 6 meses. Y luego ya a partir de ahí fue bien, empezó a funcionar y me acuerdo que un cliente me dijo, oye, lo haces muy bien, pero cambia de oficina. Cambia de oficina, tío. Algunos nos han hecho ese comentario en algún momento. Sí, cambia de oficina. Porque además era muy curioso, porque era un portal. La verdad que el sitio era espléndido y la gente era maravillosa. Era en Montesa, en Barrio Salamanca, y el portal tenía un garaje, entonces tú entrabas a una zona de trasteros y al final del todo estaba mi despachito. Claro, muy barato, por supuesto. Entonces ya a partir de ahí sí que me fui a Herrera Oria, donde he estado 8 años. Esa ha sido mi oficina ya principal. Ahí ya empezamos a contratar gente, la gente empezó a funcionar y entonces ya en 2020 decidimos dar el salto a abrir una oficina a pie de calle, la primera, que fue en Tres Cantos. Hasta ese momento no estaba a pie de calle. No estaba a pie de calle, era todo pues pues la de Herrera Oria era dentro de una urbanización, la de Montesa era pasando unos trasteros, tal. Y justo abrimos Tres Cantos el día 7 de marzo de 2020. Bien. Claro, el día 13 nos la cierran, es decir, duró abierta 6 días. Fue una oficina en paralelo con la que tenías, ¿no? Con la que teníamos, sí. Era la primera. No fue un cambio hacia ella, No. fue segunda. Fue nuestra segunda oficina, hicimos una inauguración, vino un montón de gente, dijimos que íbamos a estar ahí, que íbamos a ayudar a todo el mundo y a los 6 días cerramos. Porque llegó la pandemia, entonces tuvimos que cerrar. Estuvimos 2 meses cerrados y la verdad que la gente ahí reaccionó súper bien, tanto los clientes como los empleados. Y a partir de ahí yo creo que eso ya nos sirvió para seguir aumentando. En 2021 abrimos la tercera, luego estuvimos un par de años hasta estabilizarnos, pero siempre creciendo, la verdad. Y en 2024 hemos abierto la cuarta. Este año hemos llegado a 20 personas en la plantilla y este año 2026 ya tenemos un plan de expansión para abrir 2 más. Y tenemos un plan ya a 2029, ya poco a poco te vas profesionalizando y vas estructurándote y demás, y a 2029 el objetivo es tener entre 17 y 31 oficinas. O sea, en 2024 hicimos un plan de expansión de 5 años, para 2029 acabar entre 17 y 31, según el escenario pesimista optimista, ya incluyendo oficinas propias como ahora y franquicias. ¿Qué es WGI? WGI significa We Get Inmobiliaria. Porque al principio cuando estábamos pensando en el nombre, de hecho yo cuando empecé iba a abrir con otra persona, lo que pasa que al final pues nada, en el último momento decidí que no, la verdad lo decidí yo y la verdad que hoy en día no me arrepiento, pero bueno, en su momento lo íbamos a plantear, entonces nos íbamos a llamar ADA Inmobiliaria. Entonces cuando ya me quedé yo solo, pensé en un nombre y yo siempre he pensado en mi empresa, y esto, bueno, pues yo se lo transmito siempre a mis compañeros y tal, que yo creo que a veces pensarán que estoy un poco tarado, pero es lo que yo tengo en la cabeza desde el día 1. O sea, yo quiero que esta empresa sea la más grande del mundo. Yo siempre la comparo con Amazon. O sea, comparamos con Amazon, ¿vale? Entonces yo desde el inicio, el nombre tenía que ser en inglés, porque yo quiero que sea internacional, porque quiero que se expanda a nivel internacional. Entonces empecé a pensar en nombres, At Home Inmobiliaria, que hubiera sido bastante más inteligente. Y al final yo dije, no, mira, nosotros conseguimos, entonces We Get Inmobiliaria. Faltó We Get Real Estate. We Get Real Estate, claro. ¿Qué pasa? Que We Get Inmobiliaria no es nada fácil de decir, nada fácil. Y eso no contamos con ello, ni de entender. Y eso no contamos con ello. Y entonces al final, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que no lo decía bien, porque no es un nombre fácil, entre la W, entre el Get, ¿no? Y tal. Y entonces hemos dicho, mira, WGI, que yo creo que eso es más sencillo. Volviendo para atrás, ¿has notado algún pequeño error
¿Qué hubiese hecho distinto? Si ahora volvieses a hacerlo, imagínate que estás hablando de Adrián de hace 12 años. Claro. ¿Qué le dirías a aquel que está ahora mismo en su cuarto levantando la persiana? La verdad, a ver, yo la verdad que hay mucho, o sea, lo que lo he hecho y estoy aquí gracias a ello, entonces estoy muy contento con lo que he hecho, pero sí que es verdad que hay muchísimas cosas que no hice bien, o sea, de eso está claro, ¿no? Y desde luego una sin duda hubiera sido invertir más desde el inicio. Cuando esto es un tema que yo creo que es endémico de los emprendedores, o por lo menos yo con todos los que hablo suele pasar. Tú vas como al inicio inviertes lo mínimo posible, luego empiezas a invertir en los proveedores más baratos, luego empiezas a contratar empleados con el sueldo más barato, luego ya cuando puedes empiezas a pagar un poquito más, luego ya tal, pero casi siempre ese salto lo das cuando te das cuenta De que lo barato no. de que lo barato no es barato, efectivamente, y de errores. Por ejemplo, me acuerdo del primer administrativo, que no fue un amigo, fue otra persona que le contraté y demás, era muy barato, era todo muy sencillo, muy tal, pero no te hacía carísimo, porque al final hacía todo yo, porque claro, como eran muy pocas horas, además era muy poco dinero, no le podías casi exigir nada, claro. Entonces yo creo que lo primero es que, aunque cueste, desde el inicio inviertan en su negocio.